canal, yo soy Naila y el día de hoy hablaré sobre Dune, película dirigida por Denis Villeneuve, la cual tiene una duración de 155 minutos y creo que no hace falta decir quiénes son parte del cast porque creo que es muy bien sabido quiénes están en esta película, así que vayamos a lo siguiente. Antes de seguir, por favor déjenme un like, me ayudan bastante con el algoritmo y me hacen muy feliz, y recuerden seguirme en mis redes sociales para enterarse de chismes y pues nada, sigamos. Esta era una de las películas más esperadas del año y déjenme explicarles por qué. Desde que supe que iba a salir esta película el año pasado, pues obviamente quería saber por qué era tan esperada y por qué era tan importante, y luego descubrí que está basada en una novela escrita por Frank Herbert, que es algo así como un clásico de la ciencia ficción, y si han visto algunos de mis otros videos sabrán que en algunos he mencionado que soy fan, muy fan de la ciencia ficción, así que obviamente esto era para mí. Por lo tanto pensé que era una buena idea leer el libro antes de ver la película, porque sí, soy ese tipo de persona, I'm sorry. Y el retraso en el estreno a este año me ayudó más porque pues así tenía más tiempo para leerlo. Además de esto, en los últimos 2 años más o menos he estado viendo más de la filmografía de Denis Villeneuve y la verdad es que hasta ahora de todas esas no hay una sola que no me haya gustado. Entonces esta combinación junto con el cast increíble que trae esta película, pues tenía muchísimas más ganas de verla. Y wow, por fin la vi. Estoy muy triste de que no la pude ver en IMAX porque en mi ciudad no hay cines con IMAX y eso me enoja, pero bueno, no importa. De todas formas, creo que la experiencia en el cine para ver esa película es única. Por cierto, tengo una anécdota que contarles acerca de mi experiencia en mi función de Dune, que pueden ir a buscar a mi Instagram, que estará saliendo por aquí, y de verdad vayan a enterarse del chisme porque pues está chistoso el asunto. Bueno, en ese momento no fue chistoso, pero ahora ya es una anécdota que me da risa. Ahora sí, yendo a lo bueno, la película efectivamente, como dicen en otros lados y en todos lados yo creo, es impresionante gracias a los visuales que manejan. El nivel de efectos visuales está por los cielos, o sea, es wow, increíble. La sensación de realismo en un planeta ficticio de verdad hace pensar que estás viendo un planeta que sí existe. Eso se debe mucho a que la filmación sí se tomó lugar en lugares que sí eran reales y pues que fueron un poco mejorados con efectos visuales, entonces pues sí, se ve muy padre. Así como el sentimiento de estar viendo solo una pequeña parte de un gran universo vasto que vamos a seguir explorando en más entregas, y que esa sensación siempre me deja así como que con ganas de más. Desde el inicio yo pude quedar inmersa en este nuevo mundo que nos presentan, y bueno, el chisme es mi pasión, así que obviamente iba a estar interesada por todo lo que tenga que ver con la historia del emperador super malo y lo de las casas diferentes en distintos planetas y todo eso. A mi parecer hace un muy buen trabajo al momento de explicarte todo lo que tienes que saber sobre el mundo en el que viven, quiénes son los protagonistas, qué están haciendo y cuál es el problema central de la trama. Creo que queda muy claro sin hacer sentir que la audiencia que está viendo esto es tonta o hacerte sentir como que te están dejando todo muy digerido o algo por el estilo. Claro que tiene momentos de exposición que son a veces necesarias, pero no es tan forzado como uno esperaría. Pero yendo a lo malo, y por lo cual creo que no me llegó a encantar esta película, está el evidente problema con el desarrollo de personajes, en el cual siempre me fijo. Y lo que sucede aquí es que son tantos personajes que no tienen suficiente presencia en pantalla para que tengas el tiempo de conocerlos y saber qué les está pasando, preocuparte por lo que les pueda pasar y en realidad tener algún tipo de conexión emocional con ellos. Pero creo que ese no es el problema del todo del director ni de las personas que adaptaron el libro al guión de la película, porque como alguien que leyó el libro les puedo asegurar que de lo que presentan del libro en la película, que es solamente la mitad, lo sentí exactamente igual a como lo leí. Esto incluye cómo me sentía respecto a los personajes que me presentaban en el libro, porque realmente en esa primera mitad no sentí nada por estos personajes y me daban igual porque estaban escritos así como que muy de la superficie y veíamos partes de sus relaciones, pero no era como que lo más importante ni me hacía sentir nada por ellos. Creo que sí era más importante el momento de construir todo el mundo alrededor de Arrakis y en general saber cómo se maneja todo las políticas del mundo en el que viven y eso. Entonces pues creo que eso era lo más importante, y en la película igual. Por eso para mí esta adaptación del libro es una de las mejores que he visto en mucho tiempo, y eso que
porque he visto varias, o sea, lo que me lleva al otro gran problema de la película, el cual es que no se siente como algo completo, ¿no? Como una historia completa que culmina realmente al final. Sí se siente que le falta algo más, y esto obviamente se debe a que solamente cubren el 50% del libro, de la historia original, entonces sí se siente como que nada más es un prólogo para lo que se viene después. Pero bueno, no os preocupéis porque ya nos confirmaron que va a haber una segunda parte y eso es lo mejor de todo, porque sí, realmente van a atar varios cabos que todavía faltan y creo que va a estar un poco más épica de lo que esperan, entonces sí, le tengo muchas ganas a la que sigue. Pero lo malo es que tenemos que esperar hasta octubre de 2023, o sea... Aunque el punto anterior acerca de los personajes poco desarrollados no implica que las actuaciones sean malas, de hecho están de 10, ya que para mí casi que todo el cast hace perfecto su papel, saben interpretar las emociones que se pueden poner desde el libro, o sea, hacen lo que pueden con la historia y creo que sí, los personajes se sienten reales de cierta forma. Si ustedes sienten que el Paul que nos enseñaron en esa película es inexpresivo y como que seco, no se debe a Timothée, la verdad es que es el personaje como tal, o sea, así está escrito. Yo creo que en realidad lo hizo muy bien porque realmente así se siente el Paul del libro. Rebecca Ferguson definitivamente se llevó la película y está muy bien, como siempre, es excelente actriz, me encanta. Creo que ella tiene un poquito más de dimensiones en esta película, más que podamos ver, sobre todo por cómo se comporta con todo el tema de sus orígenes y su relación con su hijo y con su esposo y todo eso, entonces creo que ella es una de las mejores construidas al parecer. Ahora tengo que hablar sobre la duración. Claro que se iba a tratar de una película larguísima porque pues el libro tiene 600 páginas y cacho, entonces no es algo que puedas cubrir en menos de 2 horas. Y luego teniendo antecedentes de cómo son las películas anteriores de Denis Villeneuve, que todas pasan de las 2 horas, pues obviamente era algo de esperarse. Y sin embargo, esta larga duración no la sentí tanto. Claro que puedo notar las partes en las que se siente más lenta, pero me pasó que estaba demasiado inmersa en lo que pasaba en pantalla y realmente lo que quería era más sobre esta historia. Además, llevaba conmigo mi aburridómetro personal, el cual es llevar a mis papás a verla conmigo. Si los dos se duermen significa que sí, probablemente la película sea aburrida para el público en general y para otro tipo de público, pero para mi sorpresa los dos estaban súper despiertos en la película y me dijeron que nunca se aburrieron, sí la entendieron y sí les gustó, lo cual aprecio bastante porque ellos no tenían nada de idea de Dune. Bueno, mi mamá sí, ella vio la primera de los 80 hace mucho, pero pues no se acordaba de nada, entonces digamos que iban los dos en blanco. Además de que mi mamá no es tan fan de los sci-fi como yo y pues tiende a odiar ese tipo de cosas y pues creo que es una opinión válida para decir que esta película sí es un poco diferente a lo que uno esperaría. Mi último punto por tocar es el de la música, que bueno, realmente yo no soy nada experta en este tema porque no sé mucho de esto, simplemente disfruto o no disfruto y ya. Solo quiero decir que me pareció impresionante, no esperaba menos de Hans Zimmer, creo que nadie esperaba menos de él. La música es el otro elemento que ayuda a la inmersión en esta película, pero sí había algunas partes en las que el sonido me parecía excesivo para lo que estábamos viendo y era como que wow, ok, bájenle un poquito. Pero ok, la verdad es que fuera de eso todo fue genial. En general me alegra mucho que Denis Villeneuve haya logrado hacer la película que él tanto quería hacer. Creo que era uno de sus sueños más así como top en su vida y por fin lo logró, porque que yo sepa, a él la novela lo absorbió tanto que de verdad quería ser director para poder hacer una película de esto. Se nota toda la pasión y cariño que le puso a la película, sobre todo se nota que es un proyecto personal para él y como él dijo, como de no lo hice tanto por las demás personas, lo hice por mí y pues a veces se vale también tener eso. De hecho, si quieren notar un poco más del esfuerzo que hizo de él por hacer esta película, les recomiendo ver el video de Vanity Fair, así como de él explicando cómo logró hacer la escena de la caja y la verdad es que está muy padre. Me gusta mucho ver el proceso que toma él para llegar a una escena en específico y me gusta cómo lo explica, entonces realmente quisiera tener un corte de la película explicada por él porque eso sería fascinante y enriquecedor, yo creo. Lo que me deja esta película es un muy buen sabor de boca. Mis expectativas fueron cumplidas. Me encanta que haya este tipo de high sci-fi ahora en estas historias más como épicas, tal vez, de ciencia ficción. Me encanta vivir en esta época por eso, entonces estoy muy feliz con esto. Me urgía este tipo de películas que representen el nivel de
no sé, complejidad tal vez que tiene la novela de Dune, y me pone muy feliz que más gente quiera meterse a este mundo, porque recibí un comentario de un amigo que me dijo que gracias a esa película ahora quiere leer los libros, entonces eso siempre me va a hacer muy feliz. Y si no fuera por el poco desarrollo que sentí que tuvieron los personajes, esta película probablemente hubiera sido un 5 de 5, pero por eso va a ser un 4 de 5 estrellas. Al parecer me estoy guardando mis 5 estrellitas para la secuela, porque así de buena creo que va a estar. Estoy muy segura de que va a ser mejor que esta película y no sé, o sea, casi que lo puedo firmar, pero bueno, si no, ahí me estarán colgando en 2 años. Por cierto, esta no es mi película favorita de Denis Villeneuve, pero ese es tema para otro video. Entiendo perfectamente por qué no funciona para muchas personas y yo entiendo todas las opiniones. Dejen la suya en los comentarios, me interesa mucho saber qué opinaron de esta película. También entiendo a los que dicen que esta es una obra maestra, porque sí, probablemente sí lo sea en muchos sentidos. Simplemente a mí no me encantó. Yo me quedo con que es una muy buena película, es una buena adaptación, es entretenida, estuve muy feliz, muy inmersa y me gustó toda la construcción de este mundo nuevo. Si les gusta la ciencia ficción, tienen que verla sí o sí, y si no les gusta, de verdad les sugiero darle una oportunidad. Creo que vale la pena que se formen su propia opinión sobre esta película, porque para mí va a cambiar de cierta forma el cine, tal vez. Bueno, va a dar de mucho que hablar en un gran futuro donde ya hayamos tenido toda la visión de Denis Villeneuve de la saga de libros. Yo creo. En esta sección con spoilers no quiero hacer una comparación como tal de libro a película, porque no se trata de eso. Simplemente voy a usar el libro como una parte de mi fuente y eso, pero pues no es así como que él esté echando en cara a Denis que no hizo bien su trabajo o algo por el estilo. Creo que es importante decir que, como toda adaptación, no esperaba que se pusiera todo lo que se pasa en el libro, ni que pusieran los más mínimos detalles de lo que sucede en la película. Está bien, o sea, yo creo que no hay una adaptación así de fiel, pero creo que es lo más cercano a lo fiel que pudieron haber hecho. O sea, lo han intentado muchas veces y creo que esta es una de las que sí ha salido bien. Solo tengo que hablar de una parte de la historia que omitieron acerca de la traición del Dr. Dewey, que en el libro te mencionan casi que desde el inicio y entiendes que pues está por traicionar al duque, pero pues obviamente quieres saber cómo llega a eso y bla bla bla. Y creo que entiendo que en la película no quisieron ponerlo desde el principio y que lo supiera la audiencia, porque pues si no, no habría chiste en el impacto que causa la traición, ¿no? Que tampoco es tanto porque no sientes mucho por esa familia. Pero algo que sí, no es que me moleste del todo, pero que sí me hubiera gustado ver, era cuando sucede esto en el libro de que empiezan a sospechar de que la persona que puede ser el infiltrado en la familia es Lady Jessica, y Gurney no confía en ella y se lo echa en cara, y tienen así como que una escena medio dramática, así como de que yo sé que tú eres la traicionera y sabe que, y ella pues se defiende, ¿no? Y o sea, es una muy buena forma de defenderse, y me gusta mucho esa parte de Jessica y del personaje, y como añade un poco más de capas a esto, y creo que eso hubiera ayudado un poco más en la película. O igualmente una escena que creo que sí grabaron pero que cortaron, que era cuando el Dr. Dewey y Jessica hablan sobre la esposa de él, y que pues, o sea, como que te da a entender que él los va a traicionar en algún momento, y entiendes por qué lo hace y así, o sea, porque en la película sí hay un momento en el que dice que lo está haciendo por su esposa porque la tienen atrapada y no sé qué y bla bla bla, pero pues vuelvo a lo mismo de que no sientes nada por él porque realmente no lo viste tanto, ¿no? Entonces como que dices, bueno, X. Y en el libro también digo, que X, pero por lo menos tenía un poco más de contexto. Un punto que no tiene nada que ver con todo lo que estoy diciendo es que solo lo tengo que sacar, y era que me daba ansias que el cabello de Paul siempre estuviera en su cara, como en la parte final del duelo, y que el vato trae toda la greña en la cara, y yo como de, oye, ¿no te puedes quitar un poco el pelo de la cara? O sea, ¿no te estorba ver al oponente o algo? What the fuck. También siento que hizo falta saber un poco más de la influencia de las Bene Gesserit. Creo que tienen un arco bastante interesante en el libro, aunque por la fecha en la que fue escrito no haya envejecido muy bien, pero creo que falta un poquito de eso en la película. Yo creo que supieron vender muy bien esta película teniendo a Zendaya como protagonista, aunque salga como 5 minutos, y que casi todo ese tiempo sea en puros sueños. Pero bueno,
bueno, lo lograron y no me quejo, amo ver a Zendaya. Aparte está esa escena de una visión de Paul donde ve otra vez a Chani y está como que pasando por el desierto y trae una túnica blanca puesta y luego el pelo súper largo así volando con el viento, y esa escena literalmente la vi en el cine y pensé, oh por Dios, este es Jesus Christ, o sea yo sé que es una babosada, pero sí parece y digo, wow, what the fuck, me encanta esa escena. Zendaya realmente es nuestra nueva Mesías, o sea, para mí está bien. Me encanta Stellan Skarsgård como el Barón Harkonnen, me dio asquito de verlo tan horrible, pero eso implica que está bien hecho, I like it. El personaje, en lo personal, creo tuvo un mejor trato del libro a la película fue Duncan Idaho, quien en el libro me dio completamente igual su muerte y pues en realidad su personaje también me daba igual, pero en la película Jason Momoa le da otra perspectiva y me gusta que es alguien agradable y que aunque tampoco me importó muchísimo, por lo menos sí tenía un poco más de sentimiento en cuanto a la relación con Paul. Hablando de relaciones, la de el Duke Leto y Lady Jessica sí creo que le faltó un poco más de profundización en la película. En el libro tampoco es gran cosa, pero se siente un poco más desarrollada y también afecta un poco más a Paul, y aquí, o sea, sí lo afecta en la película, pero no es como que Por cierto, esa parte en la que están escapando de los Harkonnen y están en la tienda esa de como campaña y como que tienen una pelea Paul y Jessica y él como que le grita, me asusté porque sí fue como un pequeño jumpscare y yo dije wow, ¿cómo lograron tener un jumpscare en esta película? Y última cosa, tenemos que hablar de los gusanos. Oh my god, guácala. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! He de admitir que me dan asquito porque parecen iris de los ojos, y si vieron mi video de The Suicide Squad entenderán por qué digo que guácala. Aún con lo que me provoca verlos, me gusta lo bien hechos que están y estoy emocionada por lo que se viene en la secuela, y ya, eso es lo que voy a decir. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si es así, por favor déjenme un like, me ayudan bastante con el algoritmo de YouTube. También recuerden suscribirse, es gratis, creo que no se van a arrepentir. Comenten qué les pareció la película, me interesa mucho saber qué opinan, díganme si les gustó, si no, lo que quieran, pueden comentar lo que sea, voy a leer todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales que aparecen por aquí y sin más que decir, nos vemos a la próxima, bye.